Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social, específicamente de la cátedra del taller de implementación y evaluación de proyectos sociales. A continuación me corresponde presentar mi mapa conceptual, que es correspondiente a los elementos y características de los procesos de gestión y evaluación de proyectos sociales. Pero antes de partir con mi mapa, primero quiero partir con una breve introducción, explicando que la gestión y evaluación de proyectos sociales son componentes esenciales para asegurar el éxito y la sostenibilidad de la interacción en el ámbito social. Un mapa conceptual es una herramienta visual que permite organizar y jerarquizar los principales conceptos y aprendizajes de manera estructurada y clara. En este contexto, el presente mapa conceptual tiene como objetivo identificar cuáles son estos elementos centrales de la gestión y evaluación de proyectos sociales, incorporando conceptos de administración, sistematización, de información, etcétera. Y a continuación se detallan los aspectos clave incluidos en el mapa conceptual, seguidos de la justificación y explicación de cada uno de estos puntos según la rúbrica del mapa conceptual. Bueno, en el punto 1, ¿no es cierto?, de este mapa conceptual, podemos ver la gestión y administración de proyectos. Yo lo fui delimitando, ¿no es cierto?, como punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, para ir pudiendo desarrollar, ¿no es cierto?, nuestro mapa conceptual. Bueno, tenemos como punto 1 la gestión y administración de proyectos sociales, que es eh, más abajo sigue una flecha donde se ubica la definición y el objetivo que tenemos y se subdesprende la planificación, que son los procesos de donde se definen los objetivos, la estrategia, las acciones necesarias para alcanzar las metas del proyecto, incluye la asignación de recursos y la elaboración de un cronograma detallado, ¿no es cierto? Después tenemos la organización, que es la estructuración del proyecto mediante la distribución de tareas, responsabilidades y recursos entre los miembros del equipo. La dirección, ¿no es cierto?, que es quien lidera, coordina, ¿no es cierto?, las actividades del proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos planificados. Y finalmente la fase de control, que es donde se monitorea y se evalúa el proceso del proyecto, comprobando, ¿no es cierto?, que los resultados de los objetivos planificados y realizados se ajusten a lo necesario. Después tenemos los recursos, ¿no es cierto?, que pueden ser humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Con humanos nos referimos al personal y voluntarios que participan en el proyecto, incluyendo sus habilidades y capacidades; financieros, que son los fondos y presupuestos asignados al proyecto necesarios para cubrir los costos operativos de implementación; materiales, nos referimos a equipos, suministros y otro tipo de materiales necesarios para la ejecución de la actividad del proyecto; y finalmente tecnológicos, que son las herramientas y sistemas tecnológicos utilizados para apoyar la gestión y ejecución del proyecto. Después tenemos las herramientas de gestión, que son los cronogramas, los presupuestos y los informes de progreso. Con cronogramas nos referimos a la planificación temporal de las actividades del proyecto, estableciendo plazos y fechas límites. Los presupuestos, ¿no es cierto?, que es la estimación financiera detallada de los costos del proyecto, incluyendo ingresos y gastos. Y los informes del progreso, que son los documentos periódicos que informan sobre el avance del proyecto y el cumplimiento del objetivo. Después tenemos la participación comunitaria, que subdesprende la inclusión, la transparencia y la colaboración. Con inclusión nos referimos al involucramiento activo de la comunidad en todas las fases del proyecto; con la transparencia, a la comunicación abierta y clara sobre las decisiones y el uso de recursos del proyecto; y la colaboración, que es el trabajo conjunto entre la comunidad, autoridades y otros stakeholders para lograr los objetivos del proyecto. Ahora nos vamos a ir al segundo punto, que son las técnicas de seguimiento y control de procesos. Dentro de este tenemos el monitoreo, que se subdivide o se ramifica en indicadores de proceso, que son métricas utilizadas para medir el avance de la actividad del proyecto; la recolección de datos, que es la recopilación sistemática de información relevante para evaluar el progreso del proyecto; y el análisis continuo, que es la evaluación continua de los datos recolectados para identificar tendencias y áreas de mejora. Después tenemos el control de calidad, que son estándares de calidad, auditorías internas. Con estándares de calidad nos referimos a los criterios y normas que deben cumplirse para asegurar la calidad y las actividades y resultados del proyecto. Y la auditoría interna son la revisión, evaluación interna al cumplimiento de los estándares de calidad y procedimientos que previamente se establecieron. Después tenemos la evaluación, ¿no es cierto?, de desempeño, que se subdivide en desempeño del equipo y cumplimiento de metas. Cuando hablamos de desempeño del equipo, es la evaluación del rendimiento y la eficacia del equipo de trabajo; y el cumplimiento de metas es la medición del grado que se han alcanzado los objetivos y metas del proyecto. Ahora nos vamos al tercer punto, ¿no es cierto?, que es la evaluación de los proyectos sociales.
La evaluación de los proyectos sociales, ¿no es cierto?, se subdivide en tipos de evaluación, indicadores de impacto, métodos de evaluación y retroalimentación y mejora continua. Pero partimos por tipos de evaluación, que son ex ante, intermedia y ex post. Cuando es ex ante nos referimos a la evaluación realizada antes de la implementación del proyecto para analizar la viabilidad y previsión de resultados. Intermedia o evaluación intermedia es la evaluación realizada durante la implementación del proyecto para monitorear el progreso y realizar los ajustes necesarios. Y ex post es la evaluación realizada al finalizar el proyecto para medir el impacto y los resultados obtenidos. Con respecto a los indicadores de impacto, se subdividen en resultados cuantitativos, que pueden ser datos numéricos que reflejan los logros del proyecto, y los resultados cualitativos, que son las percepciones, experiencias de los beneficiarios del proyecto, evaluados mediante métodos cualitativos. Después tenemos los métodos de evaluación, que se subdividen en encuestas, ¿no es cierto?, que son herramientas para recopilar datos cuantitativos y cualitativos para los beneficiarios y otros stakeholders, entrevistas, que son métodos cualitativos para obtener información detallada y perspectiva, ¿no es cierto?, que tienen los participantes, y la observación directa, que son técnicas de recolección de datos mediante observación y resultados del proyecto. Y después tenemos retroalimentación y mejora continua, que se subdivide a su vez en ajuste basados en evaluación, que son modificaciones y mejoras implementadas en el proyecto a partir de los resultados de la evaluación, las lecciones aprendidas, que son conocimientos y experiencias que uno va adquiriendo durante el proyecto, que pueden aplicarse, ¿no es cierto?, futuras intervenciones. Y finalmente tenemos el punto número 4, ¿no es cierto?, que es la sistematización de los proyectos sociales. La sistematización de los proyectos sociales, yo los subdividí en mi caso en documentación, base de datos y análisis y uso de la información. Documentación, ¿no es cierto?, también, a la su vez se subdivide en registro de actividades, que es la documentación detallada de toda actividad realizada durante el proyecto, e informes finales, que son los documentos de resumen de los resultados de impacto y lecciones aprendidas al finalizar el proyecto. Con respecto a la base de datos, está el almacenamiento de la información, que es el sistema para guardar y organizar todos los datos recolectados durante el proyecto, y el acceso a la información, que son los mecanismos para facilitar el acceso a la información de los stakeholders relevantes. Y finalmente el análisis y uso de la información, que se subdivide en toma de decisiones, que es la utilización de información recolectada para tomar decisiones informadas y estratégicas, y planeación estratégica, que es la planeación a largo plazo basada en el análisis de la información y las lecciones aprendidas. Finalmente, y como conclusión, podemos ver que el mapa conceptual desarrollado proporciona una visión clara y estructurada de los elementos y características de los procesos de gestión y evaluación de proyectos sociales. La integración de los conceptos de administración, técnicas de seguimiento, control, evaluación, sistematización de proyectos sociales facilita una comprensión integral y aplicada del área que es clave. Esta herramienta no solo sintetiza los aprendizajes alcanzados durante la asignatura, sino que también nos sirve como una guía práctica para la implementación efectiva y sostenible de los proyectos sociales. Pero antes de terminar, me gustaría hacerlo con una reflexión final. La elaboración de este mapa me ha permitido consolidar y organizar el conocimiento adquirido a lo largo de la asignatura, destacando la importancia de una gestión y evaluación que es meticulosa en el área de proyectos sociales. Por eso la utilización de herramientas y técnicas adecuadas junto a la participación activa de la comunidad son fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las inversiones sociales. Este ejercicio también subraya la necesidad de una evaluación continua y una sistematización rigurosa para asegurar que los proyectos no solo cumplan sus objetivos inmediatos, sino también generen impactos positivos y duraderos en las comunidades beneficiarias. Muchas gracias, profesora, y muy buenas noches.